El siguiente podcast es una producción de Siembra. Te invitamos a escucharlo, a compartirlo y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Siembra, compartir conocimientos, enriquece el futuro. Desde Siembra, desde una perspectiva de izquierdas, nos interesa sumar la mayor cantidad de miradas posibles sobre la realidad nacional. Esta vez el tema es salud. Ustedes saben que hemos presentado una serie de documentos sobre temas de la realidad nacional que son como sumamente necesarios conocerlos. Hoy vamos a hablar con el doctor Federico Prevé Coco, médico neurólogo e integrante de la Cátedra de Neurología, ex senador suplente por el Frente Amplio, militante, pero sobre todo integrante del Grupo de Salud de Siembra, que es de donde están saliendo estos insumos para todos y todas en siembrasur.ui. Un documento con un nombre particular, porque hemos pasado por varios documentos ya, pero la salud en crisis, acción u omisión, la salud enterrada en 3 actos. Un nombre que nos dice todo y nos deja con mucha intriga. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para participar. Lo primero es, ¿por qué decimos que la salud está en crisis, sea por acción o por omisión? ¿Y por qué hablamos de 3 actos, no necesariamente que tienen que ver con un perfil temporal, sino 3 situaciones, 3 momentos o algunos momentos y 3 áreas donde decimos que la salud deja de ser una situación que para los uruguayos en general estaba medianamente sólida y robusta como un sistema de salud, a pasar a una situación de crisis. Federico, yo creo que en los últimos 15 años, con el FONASA y con todo eso, muchos y muchas uruguayas pasamos a tener salud, a tener servicio de salud, que muchísimos no existían. Y de golpe hoy nos vemos con situaciones, podemos hablar de la pandemia, pero nos vemos con situaciones que nos están generando nerviosismo. Bien, para ejemplificar un poco de por qué hablamos de 3 momentos, de 3 situaciones, de 3 actos donde se entierra la salud del Uruguay, vamos a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo es Marta. Marta era costurera de alta costura, como decía ella. Tenía artritis y por la artritis tomaba un medicamento que le bajaba las defensas justamente para atacar la inflamación de la artritis. Y Marta es una del 1,5 millones de uruguayos que tuvo COVID. Y Marta falleció durante la ola que se llevó aproximadamente a más de 5.000 uruguayos del total de 7.000 y pico que se nos llevó la pandemia. ¿Qué pasó que explique esto? Bueno, uno de los elementos que nosotros queremos poner arriba de la mesa es un análisis crítico de la pandemia. El segundo caso es de José. José es un trabajador del barrio Peñarol. José llamó al 105 porque tenía fiebre varios días. Examen 105 de ACE no concurrió. A los días fue a una policlínica periférica, confuso y con fiebre. Fue trasladado directamente desde allí al sanatorio ex Casa de Galicia, hoy del Círculo Católico. Y allí estuvo internado por una encefalitis viral de diagnóstico tardío. Y luego queda con una secuela y esa secuela lo lleva a tener epilepsia. Y hoy en día lo vemos 2x3 cuando no consiguen centros de salud de ACE de la medicación con convulsiones. Y bueno, el otro punto que queremos ver es qué pasa en ACE que puede explicar esto. El tercer caso es el de Martina. Martina tiene 40 años, es una mujer que se atiende en el sector mutual. Le dieron una para el médico general, del médico general por los síntomas que tenía le mandaron al cirujano general, el cirujano general le pidieron una ecografía, demoró la ecografía, volvió al cirujano general y le diagnosticaron en ese momento que tenía cálculos en la vesícula y la pusieron en lista de espera para cirugía. Y a los 5 meses
tiene una complicación con una infección de la vesícula, la operan de urgencia, pasan CTI varios días, en intermedio se complica, y a los días, recién después de 2 semanas de internación, logra una recuperación, pero con un cuadro complicado con una infección. ¿Qué pasa en nuestro sistema de salud, en el mutualismo? Que nos explique esto. Y bueno, estas son las 3 áreas que queremos desarrollar: un análisis crítico de la pandemia con elementos para poner arriba de la mesa, la desestructuración o desarme que está sufriendo ACE con diversos elementos, y la crisis que estamos viviendo en el sector mutual con el cierre de una mutualista y con algunas otras mutualistas de una situación compleja. Está complicado para todo. Vamos a empezar por la pandemia. Fueron 2 años que Uruguay... que el mundo entero, no solo Uruguay, que el mundo entero vivió una situación atípica, algo que nuestras generaciones no lo habían vivido nunca. Eso hizo, como tú decías, que falleciera muchísima gente en el mundo, millones de personas en el mundo por el COVID, pero también estas situaciones que hablan de diagnósticos tardíos, de situaciones de cirugías no hechas, de enfermedades crónicas que se fueron agravando por falta de control. Bien, para explicar un poco el ejemplo de Marta, tenemos que poner en contexto qué sucedió con el COVID. Lo primero es que cuando la pandemia ingresa a Uruguay, encuentra un sistema de salud con alta penetrancia en territorio, con una cobertura universal de salud y un sistema de salud robusto que hace que la respuesta ante esta contingencia que vivió todo el mundo encuentre al Uruguay en una situación al menos menos desfavorable que otros lugares o favorable. Además encuentra el Uruguay con un sistema de científicos y profesionales también que están a la altura de la circunstancia y con un primer momento donde se toman medidas de cierre de un montón de actividades que evitan que haya una primera ola inicial. Este tipo de cuestiones lo que hizo fue que en el primer año hubo una respuesta adecuada, mediada también por una comunicación un tanto agresiva y un tanto, generadora de miedo por parte del gobierno. Y, por poner un ejemplo, la actual ministra en alguna situación responsabilizaba a los gurises si se reunían en caso de que fallezca su nieto. Llegó a una situación bastante compleja. Y además la comunidad científica también contribuyó con un análisis racional pidiendo que se cierren algunas actividades porque era la forma en ese momento de prevenir los contagios mientras se esperaban las vacunas. Ahora hay un primer fallo que es la negativa del Uruguay a 2 cosas: a una negociación de vacunas en conjunto con la región y a un rechazo directo a las vacunas en el final del primer año, lo que hizo que tuviéramos una vacunación tardía, que con un sistema de alta penetración territorial y un buen sistema de vacunación se realizó razonablemente, pero fue de forma tardía. O sea, el primer error grosero en la pandemia fue la vacunación tardía. Sí, me ibas a preguntar. No, que te decía, que te iba a decir que llegamos a tener un helicóptero con un megáfono que nos gritaba que nos dispersáramos. Sí, también. Sumado a esto, en el segundo año, que es el año donde se cometen muchos errores, llega la vacunación de forma tardía, se comienza la vacunación y, al contrario que lo que sucede en el primer año, el gobierno, y en contrario de lo que opina su propio grupo asesor científico y comunidades de las sociedades científicas, el colegio y el sindicato médico y demás, no restringe la movilidad en los términos que había restringido el año anterior. Y comienza la primera ola que nos tiene durante 4 meses en los primeros lugares en el mundo de muertos fallecidos por día y con más de 5.000 fallecidos en el término de ese cuatrimestre fatal y además con una alta tasa de contagios mientras se genera la vacunación. Se tuvo una mirada sesgada, parcial. Las personas que el año anterior habían entendido y teníamos una visión casi que exitista de que habíamos combatido bien la pandemia, y con un gobierno que no toma las medidas adecuadas de restricción de la movilidad, genera con la vacunación tardía que esto tuviera consecuencias fatales para muchísimas personas, como le sucedió a Marta.
termina la vacunación y luego que termina esa ola, bueno, luego de la vacunación sí siguen habiendo muchos contagios, pero hay un problema. Durante ese cuatrimestre de saturación de servicios de salud, lo único que se veía en el sistema de salud era COVID. Se desplazan un montón de enfermedades crónicas, se dejan de controlar y tenemos lo que nosotros decimos las secuelas. Mayor aumento de la mortalidad por causa cardiovascular y a su vez las secuelas en atención de lo que es COVID y la secuela de todo lo que no se pudo controlar en enfermedades crónicas como ser cáncer y como ser patología coronaria o cerebrovascular, y bueno, todo eso también tiene un componente de que la saturación del sistema de salud, la llegada tardía de las vacunas y un no cierre de diferentes cuestiones durante ese año hacen que tengamos un pésimo resultado. ¿Por qué no se cerraron algunas cosas? Bueno, no se cerraron algunas de las cuestiones por motivos fiscales, por motivos económicos. Durante el primer año, alguna gente o la mayoría de la gente tenía, según un estudio de la facultad de Ciencias Sociales, un colchón que pudo a través de los escasos ahorros priorizar la vida. El segundo año se necesitaban políticas sociales. Uruguay fue de los países que gastó menos en políticas sociales del mundo. Por lo tanto, se necesitaba asistencia social para todas esas personas que viven del día a día o incluso que trabajadores que dependen de la mayoría del Uruguay de su fuerza de trabajo para poder subsistir. Al no haber políticas sociales y al no haber recomendación de cierre, las personas siguieron y bueno, y así fue como tuvimos esa situación, digamos, de un descontrol de la pandemia con la llegada tardía de la vacuna. En definitiva, el Uruguay tuvo entre los dos años y algo un resultado regular, con un segundo año muy catastrófico, y que tiene responsables directos, que es la llegada tardía de las vacunas, como hemos mencionado, un escaso o nulo participación de asistencia económica a la población, y esto obviamente que al no tener asistencia para la población no redujo la movilidad en ese momento que era tan necesaria, y esos son los resultados de la pandemia en líneas generales, con alta mortalidad y con alta morbilidad, o sea, enfermedad, que es todo lo que nos queda de asistencia actual a lo que es post-COVID, teniendo en cuenta que se contagió casi la mitad del Uruguay, y todo ese desplazamiento que después tampoco hubo un plan de contingencia para readecuar la asistencia de todo lo que no se había controlado durante ese primer semestre del 21. Ese es un análisis sintético de la pandemia, y creemos que hay una visión desde el punto de vista público positivo, porque bueno, cuando hay mucho miedo y cuando hay cuestiones así, uno tiende a aferrarse al discurso de las autoridades, pero hay que saber que hubo errores que realmente se podían haber evitado muchas muertes y no sucedió así. Doctor, en paralelo a esto, hay una administración de servicios de salud del Estado que se ve reducida, digamos. Hay falta de medicamentos, volvemos a ver esas colas a las 6 de la mañana en las policlínicas de las periferias, cierran mutualistas, algo que no pasaba en el Uruguay hace muchísimos años. Las mutualistas que no cierran pasan a tener una atención regular en cuanto a lo que venía pasando antes. Bien. Entramos en el segundo entierro de la salud. En el segundo acto. En el segundo entierro de la salud, ¿no? Obviamente con restricción fiscal, como mencionábamos, o sea, con un gobierno que intenta recortar en presupuesto. La salud pública no es ajena a este tipo de políticas y por lo tanto sufre de recortes. No solo sufre de recortes, sino que además de los recortes hay 2 o 3 puntos centrales. Primero, no tiene un plan estratégico quinquenal de desarrollo, no tiene un desarrollo a nivel nacional con propuestas para regionalizar el país como se venía haciendo, sino
que al revés centraliza todo en su directorio. ACE no tiene una estrategia país para atención de diversas patologías y enfermedades, no tiene un plan, no tiene objetivos, y eso hace que justamente no se gaste eficientemente pensando en objetivos de asistencia de la población. Eso con un plan de recortes. Bueno, lo sufre el recorte de los trabajadores cuando, bueno, en su salario ven reducido el salario real comparado con la inflación, y además lo sufre el usuario, lo sufren las personas. Hay un recorte en las rendiciones de cuentas que es de un 9% de recorte de rubro de medicamentos en el primer año y de un 30% en el segundo año, lo que hacen un acumulado del 37% de recorte de medicamentos. ¿Cuál es la explicación? Porque la gente se sigue enfermando y sigue necesitando. El recorte, la explicación es que gastan un 37% menos en medicamentos. Pero y por lo tanto. No me dicen por qué gastan un 37% menos en medicamentos. Y gastan, o sea, porque recortan, porque es una política de ajuste fiscal. Pero además, no solo gastan menos, sino que tienen más usuarios. Porque el crecimiento del padrón de usuarios de ACE crece un 13%, porque hay desocupación, la gente sale del FONASA y va a la asistencia en la salud pública, lo que de alguna forma va reconfigurando aquello que se había intentado erradicar de una salud de pobres para pobres en ACE y una salud diferente en el sector mutual. Eso lamentablemente se ha acentuado en este tiempo. Y voy a poner dos ejemplos. Primero, el gasto por persona en los 3 gobiernos de Frente Amplio se había acercado, comparando un usuario de ACE con un usuario del sector mutual, desde un 30 a un 80% más o menos lo que ha gastado un usuario de ACE comparado con un usuario en el sector mutual. Y además, desde el 2009 al 2019 había aumentado un 60% el gasto de medicamentos en ACE. Recorte que hace que caiga el gasto por usuario en ACE, con una caída del gasto de un 4% y un aumento del padrón de 13%, hace que por usuario no hay que ser muy lúcido desde el punto de vista matemático para saber que se gasta mucho menos. Y además el recorte del 37% en el rubro de medicamentos. Pero para corroborar eso, incluso hicimos un pedido de información pública donde para 32 medicamentos esenciales para hipertensión, diabetes, salud mental, enfermedades respiratorias, epilepsia, dolor crónico y demás, caen 5 de cada 10 fármacos en la compra, y a su vez cae el stock final anual de 5 de cada 10 fármacos. Eso es dramático y bueno, lo que corrobora que las personas en realidad en su mesa de luz tengan menos fármacos. Lo que nos pasa con José 2x3, que no consigue su antiepiléptico y tiene convulsiones, y las convulsiones le sacan días de trabajo, además de sacarle días de trabajo le generan enfermedad porque tiene traumatismos y demás, días que va a consultar a la emergencia y eso. Pero no solamente hay recorte presupuestal y una peor salud y un peor cuidado de la salud en ACE, sino que estamos viendo cómo se están destinando fondos de salud pública para algunos lugares específicos del sector privado. Y voy a enumerar dos cuestiones. Primero, un destino alevoso de fondos a una empresa de servicios portuarios que brinda traslados en ambulancia. Esto ha sido investigado por algunos legisladores y sus equipos y llevan gastado en 3 años $20 millones en traslados sanitarios en una empresa de rubros portuarios que no tienen habilitación del Ministerio de Salud Pública. Te iba a pedir que lo repitieras. De servicios portuarios, no te equivocaste. Es una empresa de servicios portuarios que compró ambulancias, equipó ambulancias, tiene trabajadores y le vende servicios a ACE. Que tiene un montón de irregularidades que no puedo entrar en detalles porque no me da el tiempo, pero que se han gastado $20 millones allí, que aún sigue sin habilitación del Ministerio de Salud Pública, que ahora además ganó una licitación en un rubro que es de lo que se llama medicina de radio, de médico de zona, y que, bueno, en realidad sigue sin habilitación del Ministerio de Salud Pública. Tiene más de 237 compras objetadas por el Tribunal de Cuentas. Además de esto, al presidente de ACE y al gerente general de ACE son ex autoridades del Círculo Católico. Bueno,
Por pedido de acceso a la información pública, logramos corroborar un incremento en gastos bajo los mismos convenios de CTI al Círculo Católico de un 50 y un 60% de gastos en CTI, comparando el año 2018 y 2019 en promedio con el 20, el 21 y el 22. O sea que hay un incremento que llega más o menos a un gasto de 6 millones de dólares por año en esos años. En el 2022, además, con una compra que hizo el Círculo Católico de la ex Casa de Galicia, que vamos a hablar en el tercer bloque, que es de la crisis mutual, porque cierra Casa de Galicia, se compra bajo un préstamo express del BROW a través del Círculo Católico, siendo ACE quien tendría la mejor posibilidad de brindar asistencia allí. Bueno, no, lo compra el Círculo Católico, se queda con la mitad de los usuarios de Casa de Galicia y allí, con los 4 y más institutos medicinamente especializados de Casa de Galicia, prácticamente de regalo, y ACE encima está destinando fondos, por poner un ejemplo, en los últimos 4 meses del año 2022, más de $1 millón por mes solamente a el Sanatorio Galicia del Círculo Católico, destina ACE. Además, en el correr de todo el año 2022, ACE destina en el Círculo Católico por compras de moderados, CTI y algunos otros estudios, todavía información que no tenemos porque seguimos en la justicia intentando que nos manden toda la información, más de 12 millones de dólares. O sea, más de $1 millón por mes destinados allí. Obviamente que esto hace que haya un planteo de conflicto de intereses a personas que son actuales autoridades de ACE y eran autoridades del Círculo Católico hasta febrero del 2020. Y a partir del 1 de marzo de 2020 son autoridades de ACE. Y el incremento, la verdad, es alevoso. Y llama más la atención todavía que en la unificación, como le dicen, de los convenios entre Casa de Galicia y el Círculo Católico. Casa de Galicia no existe más, ahora es el Sanatorio de Galicia y el Círculo Católico. Se unifican los convenios y el presidente de ACE se excusa de participar como si no fuera el presidente de la institución. Él dice que no participando en el directorio, el resto del directorio toma una decisión libre. La verdad que esto... cualquier vecino de barrio diría que es una tomada de pelo del presidente de ACE a todos los uruguayos. Pero bueno, él lo menciona así y se excusa de esa forma. Literalmente, hay boletas de este año que todavía no hemos podido corroborar por más de $1,5 millones de dólares de gasto mensuales de ACE el Círculo Católico que tendremos que corroborar en pedidos de acceso a la información pública futuros. En este bloque faltan especialistas. 3. Faltan especialistas en el interior del país. La medicina rural se está desarmando. Esto es un problema que viene estructural, pero supuestamente se iban a destinar unos fondos que quedaron vacantes porque no tiene planificación estratégica. Y al no tener planificación estratégica, no hay mecanismos que sean útiles para erradicar a la gente en el medio rural. Por ejemplo, ¿no? Las políticas de salud mental también han sufrido recortes y bueno, y además la reducción salarial que viene a sabiendas de que existiría una recuperación en esta próxima rendición de cuentas que al día de hoy no la tenemos. Perdona que te interrumpí. Sí, no, que esto sería el bloque 3 de este entierro en 3 actos. Federico, nos pintas un panorama brutal de lo que está sucediendo y de lo que estamos viviendo muchos y muchas usuarias de la salud pública y del mutualismo. Están avanzando en lo que se llaman seguros de salud, la gente está volcándose a pagar más para tener mejor calidad de salud. Tenemos un documento de 18 páginas riquísimo. Cada página vale la pena leerla en siembrasur.uy. Pueden entrar y está en todo el documento. Pero, ¿qué nos espera? Bien, el tercer acto es la ausencia de un ministerio que tenga rectoría, que rija política pública. Pero no solo la ausencia, sino que hay un retroceso en el cuidado de la salud de la gente. El retroceso, por poner ejemplos,
uno de los retrocesos más importantes en la flexibilización de la política contra el tabaco. Porque salud no es solamente asistencia. La prevención de la salud hace que la gente se enferme menos y que por lo tanto el cuidado de la salud, que debería ser el objetivo central del Ministerio de Salud Pública. Al día de hoy se flexibilizó la política para el tabaco y se flexibilizaron la política de los octógonos o las políticas de mejoría de la alimentación saludable. Estas dos políticas van en contra del cuidado de la salud de las personas. Por poner dos ejemplos netos que, digamos, de alguna forma repercuten en lo que es política internacional de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de que cuidan la salud de las personas. Bueno, en Uruguay fuimos para atrás en esos dos ejes. Pero además tenemos una Junta Nacional de Salud ausente, sin una rectoría sobre los prestadores, sin controlar los tiempos de espera de la gente para sus especialistas. Tenemos una Junta Nacional de Salud que a más de 3 años, ya cursando el 4º año, está ausente de una dirección firme y no tiene en sus integrantes, que debería tenerlo por ley, a los usuarios. Por diferentes cuestiones, al día de hoy los usuarios no están representados en la Junta Nacional, en la JUNASA, y por lo tanto no pueden ni siquiera hacer los planteos allí. Y bueno, ¿por qué decimos que hay una crisis del sector mutual? Bueno, primero que nada, porque hubo un cierre de una mutualista, un cierre que en realidad no solamente generó muchísimos trabajadores que quedaron sin trabajo, que al día de hoy se está viendo si cumplen o no cumplen los acuerdos todavía. Un cierre que a su vez tuvo un destino para la mayoría de sus usuarios de una forma muy arbitraria para 4 empresas, donde una empresa en particular, otra mutualista, se queda con la mitad de los usuarios, se queda con un sanatorio con 4 IMAE y la verdad parece para esa mutualista un círculo perfecto. Pero la verdad es que hubo un cierre de una mutualista con un ministerio ausente durante, o ni siquiera ausente, cuando interviene y luego se presenta a concurso. No hay ayuda por parte del ministerio al síndico que pone la justicia. Esto también llama poderosamente la atención. Y bueno, en este momento el ministerio no actuó bajo la égida de lo que tenía que actuar, que era proteger la salud de esos 40.000 usuarios. Además, hay otras mutualistas que están en situaciones económico-financieras complejas. Y bueno, y esto también habla de que el ministerio y la JUNASA no están teniendo acciones para de alguna forma estabilizar este sistema que si nos agarrara una pandemia hoy, 3 años después de que sucedió, y nadie, o sea, ojalá que no va a encontrar con un sistema de salud que no está robusto, que está muy débil, que si nos pegan en la línea de flotación, el barco se va a hundir y la respuesta que podemos tener hoy comparada con la respuesta que pudimos tener hace 3 años es bastante diferente. Esos son 3 cosas que por eso decimos que la salud está enterrada en 3 actos. Uno es una gestión de la pandemia mala o mediocre, con una buena comunicación y un blindaje allí de la comunicación en ese momento, que mucho tiene que ver el miedo y la necesidad de la sociedad de aferrarse. Un segundo punto, que es el desarme estructurado que están haciendo de ACE, de la salud pública, con el beneficio a privados, con la reducción y recorte en diferentes rubros, entre ellos salarios y medicamentos, y un desvío de fondos y conflictos de interés bastante marcados. Y lo tercero es un ministerio ausente en políticas de prevención de la salud. También están ausentes en el cuidado de la salud en lo que tiene que ver con la crisis hídrica actualmente. No están priorizando el cuidado de la salud, sino están priorizando otras cosas. El Ministerio de Salud Pública debería ser nuestro defensor de la salud y no lo está haciendo, y una JUNASA que no está tomando las medidas adecuadas para la atención tanto en el sistema mutual como en todo el resto del sistema de salud. Ustedes saben que Siembra está abierta a que ustedes participen. El grupo de salud de Siembra ha sido quien ha hecho este documento, este análisis de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido en estos últimos 3 años en nuestro país. Están invitados. Siembrasur.uy
entran ahí, se ponen en comunicación con nosotros, estamos en todas las redes sociales. Federico prevé, muchísimas gracias por esto. Invitamos, ya dijimos, a la gente a leer este documento porque esto está muy ampliadísimo acá. La verdad que es un trabajo magnífico que han hecho. Felicitaciones a todos los que han trabajado en esto, porque vemos tu cara, pero hay muchos atrás y muchas atrás que han trabajado. Ese era un comentario que iba a hacer al final. Gracias por la invitación. Yo en realidad soy el vocero de un gran equipo que ha trabajado para una puesta a punto. Vamos a seguir trabajando ahora para ver cómo siguen estos 2 años, pero también para ver cómo se puede recomponer y reconstruir todo esto eventualmente a futuro. Y simplemente pasar un mensaje final. Tenemos que nos deja a 3 años un ministro de Salud Pública saliente, nos deja falta de cuidado en la salud con la política del tabaco y la alimentación, nos deja una crisis mutual y nos deja una JUNASA ausente en la Rectoría de la Salud, que nos deja a 3 años, cursando el 4º año, un presidente de ACE, nos deja destino de fondos públicos a sector privado con un conflicto de interés bastante contundente, nos deja un recorte en salarios y en medicamentos y nos deja una ausencia de un plan global de ACE que atiende a 1,5 millones de uruguayos. Esa es la situación actual. Nosotros vamos a seguir de cerca esto y vamos a intentar que los José, las Martas y las Martinas puedan tener una adecuada atención sanitaria y no que siga de barranque. Muchas gracias. Gracias a ustedes.